idea- Es una idea que está en borrador, entonces todos sus comentarios, críticas y demás, muchas gracias, pues serán bienvenidas a propósito de esto. Bien, a ver si desde acá, creo que tienes que darle ahí. Aquí. A ver, listo. Este es el orden de la exposición. Primero voy a narrar un caso que es estructural, digamos, es un caso basado en hechos reales, pero que, digamos, se puede instanciar de muchas maneras y pues que creo que muchos podemos haber vivido en algún momento. Luego la ley de injusticia testimonial, luego de marginación retórica, finalmente el análisis de casos que me va a llevar como a plantear la idea principal que quiero mostrarles acá. Bien. Esto hay que hacerlo siempre, ¿no? Cuando uno cuenta estas cosas, esta historia es basada en hechos reales, los personajes, eventos y lugares han sido modificados para proteger la identidad de sus protagonistas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, más o menos. Em, Bien, lo primero que quiero hacer es como caracterizar un poco los personajes. Eh, el contexto, digamos, de esta situación es una cena familiar normal, digamos, no, cuando uno está en una cena familiar y está conversando con sus allegados, pues se siente como la libertad de dar sus opiniones libremente, quizás sin ninguna rigurosidad a veces, ¿no? Simplemente como no tiene que presentar uno como datos científicos para defender alguna postura, ni mucho menos, ¿cierto? Uno se siente un poco más libre. Bueno, eso para poner un poco en el contexto. El tópico básicamente es la dictadura de Franco. Y los personajes son estas dos personas, son Eva y María. Eva tiene 70 años aproximadamente, vivió la dictadura de Franco cuando era niña, se considera afín a la izquierda política y se declara feminista, es madre de Pepe, es decir, la suegra de María, que es nuestro segundo personaje, es de clase media alta y es una persona que es ilustrada en la historia de la historia de España desde su experiencia de vida, pero no tiene ningún tipo de estudios universitarios. María tiene 35 años aproximadamente, tiene estudios de doctorados en humanidades, no vivió directamente la dictadura de Franco, por supuesto, se considera afín al centro izquierda político, se declara también feminista, es la nuera de Eva, que es la esposa de Daniela, hija de Eva también. Eh, Tengo una cosa que enredé, pero no importa, es de clase media alta, es una persona actualizada, ilustrada en historia de España, porque es con los estudios universitarios. Bueno, eso es como la caracterización que hay de los personajes, como para que más o menos tengan un trasfondo, el contexto y el tópico. Em, ¿No pasa? Porfa. Bien, esta es grosso modo la historia. Eh, Eva empieza una conversación sobre ciertas cosas negativas que dejó la dictadura de Franco, cosas negativas en términos de pues, la violencia, el padecimiento de las víctimas, entre otras cosas. Y sus argumentos claramente parten de su experiencia directa como víctima de la dictadura, cuando era claramente niña. Padeció, digamos, como los agravios de la violencia en la dictadura. Em, Sabe entonces de los estragos sociales que deja la dictadura, pero sostiene que dar un punto, bueno, perdón, ahora vamos con María. María sabe de esos estragos sociales que dejó la dictadura, pero sostiene que dar un punto de vista desde la perspectiva de primera persona, como es haber vivido en carne propia los estragos de la dictadura, puede generar ciertos sesgos que sacrifican de algún modo la objetividad. Em, Le dice a Eva que hoy en día existe evidencia documental que muestra que pese a los estragos y, bueno, y todas las cosas negativas, la dictadura de Franco dejó ciertas ventajas instrumentales al país, de las cuales además, y eso falta agregarlo ahí, Eva, pues, digamos, puede sentirse como, em, em, de algún modo, sí, beneficiada. Exacto. Por ejemplo, cosas como el progreso industrial, el progreso urbano, la infraestructura, entre otro tipo de cosas como esas. Eva le dice lo siguiente: mira, María, sobre los estragos de la dictadura de Franco no puedes opinar porque no la viviste como yo. Lo que has leído en los libros no es ni la mitad de lo que significa haber padecido en carne propia la dictadura, ¿no? Entonces, claramente hay aquí como una suerte de acto de silenciamiento, ¿cierto? Por autoridad en primera persona. Lo que falta, digamos, de reconstruir el caso es que María y Eva son personas que se quieren, ¿no? Pues, a pesar de que no es prototípicamente el caso, pero María decide simplemente no continuar con la discusión para no
pues generar algún tipo de incomodidad en la cena bueno, y pelear con la suegra, pues porque eso nunca está bien. Siguiente, no está pasando. Ya, sí, listo. Bien, esa es como la caracterización muy a grosso modo del caso. Eh, eh, de lo siguiente que voy a hablar entonces es de injusticia epistémica. Este caso, obviamente, que he reconstruido aquí, puede leerse de una manera eh, muy rápida como un caso de injusticia epistémica. ¿Qué es la injusticia epistémica? Es la injusticia, según Miranda Fricker, que publica este texto en el 2007, es el tipo de injusticia que se genera en una esfera específica de la actividad epistémica, es decir, es una forma de causar o algún tipo de agravio a alguien en su condición específica como sujeto de conocimiento, es decir, como alguien que puede de alguna manera aportar o que es un agente epistémico que tiene capacidad para conocer y que puede contribuir de alguna manera al conocimiento, ¿cierto? Miranda Fricker distingue por lo menos dos formas de injusticia epistémica, una que es la injusticia testimonial y otra que es la injusticia hermenéutica. Luego aparecen otras formas de injusticia por otras autoras, como la injusticia contributiva, entre otras. Pero yo me quiero concentrar básicamente en la noción de injusticia testimonial. ¿Qué es la injusticia testimonial según Miranda Fricker? Dice ella, un hablante sufre una injusticia testimonial si los prejuicios identitarios del oyente llevan a otorgar al hablante menos credibilidad de la que había concedido en otras circunstancias, generándole de esta manera algún tipo de perjuicio en su capacidad como agente, como agente que puede transmitir o obtener conocimiento o de alguna manera también generar conocimiento, también evaluar, ¿cierto? Lo que le están diciendo, entre otras cosas. Entonces, finalmente se trata de algún tipo de disminución injusta de la credibilidad con base en algún tipo de prejuicio identitario, puede ser ya sea por sus preferencias sexuales, por su identidad de género, porque pertenece a alguna comunidad étnica, entre otras cosas, ¿no? Entonces simplemente es como no creerle a alguien o otorgarle la credibilidad con base en este tipo de prejuicios. ¿Qué es un prejuicio identitario? Rápidamente, está un poco lento. Un prejuicio identitario es el tipo de prejuicio que se realiza contra otra persona, como les dije hace un momento, en razón de algún tipo de identidad social, ¿no? Esto es lo que le permite a Fricker, al menos en el libro del 2007, pensar en que la injusticia testimonial se articula de manera estructural, sistemática y persistente a la luz de lo que ella llama el ejemplo central de la injusticia testimonial, que consiste básicamente en un déficit injusto de credibilidad prejuicioso identitario, ¿sí? Prejuicioso tiene que ver aquí con el hecho de que una persona no acepta o más bien sostiene una creencia en contra de las evidencias, ¿no? Una persona no siempre se comete injusticia testimonial por la disminución de la credibilidad con base en una identidad social, ¿sí? Solo cuando es el prejuicio relacionado con esa identidad social me conduce a esa disminución de la credibilidad. Ahí se comete un acto de injusticia testimonial según Fricker. Y lo que yo quiero preguntarme acá es si eso siempre es así. Entonces, simplemente lo que quiero sugerir a manera de intuición todavía es que puede haber casos en los que hay injusticia testimonial, pero hay ausencia de prejuicio identitario, ¿no? Entonces, el caso que puse hace un momento trata de mostrar cómo hay un tipo quizás de silenciamiento, pero no basado en ningún prejuicio identitario, digamos. Eva no tiene ningún tipo de prejuicio identitario sobre María, ¿no? Son más o menos similares, digamos, en sus formas de pensar, sino que hay una disminución de la credibilidad con base en lo que voy a llamar a continuación criterios de justificación. Bien, un concepto que me parece importante tener en cuenta es el de marginación retórica. Este concepto lo trae a colación Trudy Gaudier en 1993. Aparece en un texto, pues 14 años, si no, no me fallan las cuentas, antes de la teorización de Miranda Fricker sobre la injusticia testimonial. Y me parece un concepto interesante
porque lo que dice la marginación retórica a todos nos ha pasado esto. Ángel, ¿me ayuda? Atrás. Gracias. Atrás. Más. Más. Ahí. Creo. Dele otra vez atrás. Ya no me acuerdo. Eso ahí. El concepto de credibilidad, de marginación retórica se construye sobre la base de otros dos conceptos, el de credibilidad normativa y el de credibilidad retórica. La credibilidad normativa rastrea, dice Govier, la capacidad de la persona para llegar a creencias verdaderas y comunicarlas con precisión y honestidad. Es algo así como el nivel de credibilidad que se debe atribuir a alguien. Yo lo llamo, para de pronto facilitar el asunto, la credibilidad merecida. Como una persona tiene cierta credibilidad en función de su capacidad para poder opinar sobre un tema teniendo competencia sobre ese tema. Y el otro es la credibilidad retórica, que hace alusión al grado en que se percibe a un hablante como competente y digno de confianza sobre algún tópico o tema en particular. Eso lo llamo yo mejor para simplificar, credibilidad atribuida. Bien, estos dos conceptos entonces configuran el concepto de marginación retórica, que es el tipo de cosa que ocurre cuando una persona o grupo experimenta déficit de credibilidad retórica que no corresponde con su credibilidad normativa. ¿Sí? O en otros términos, cuando la credibilidad merecida no es, perdón, la credibilidad atribuida no corresponde con la credibilidad merecida de la gente. ¿Sí? Entonces, ahora sí, siguiente, por favor. Podemos decir entonces que una persona está retóricamente marginada. Perdón, una persona retóricamente marginada es una persona que puede llegar a ser considerada como mentirosa, exagerada, mal informada, ignorante, o expresando proposiciones menos sofisticadas o interesantes de lo que en realidad son. Mi punto es tratar de determinar en función de qué es que atribuimos la credibilidad, y si esa atribución de credibilidad corresponde o no a la credibilidad merecida. Por ahí es donde estoy tratando como de indagar ciertas cosas. Vamos, vamos. Listo. ¿Qué efectos tiene la marginación retórica? Pues hace que un hablante, por ejemplo, pierda completamente su credibilidad en un contexto dado. También puede ser que pierda su propia autoconfianza, ¿no? El caso del gaslighting es un caso como muy claro de eso. Puede hacer que una persona sea menos efectiva a la hora de defender sus argumentos, ¿no? O su postura. También le inflige algún tipo de costo personal o emocional al hablante, la puede afectar psicológicamente, pero también puede afectar su agencia epistémica en la medida en que la persona se siente de algún modo obstaculizada para contribuir a la generación, circulación o evaluación del conocimiento, ¿no? Todo esto es Govier, y Derek Anderson en un artículo del 2021 lo retoma y lo afina un poco, pero básicamente es una literatura que, valga decir, Fricker, al menos en el libro del 2007, no considera en su bibliografía, ¿no? Pero ya estaba, digamos, un poco los conceptos por ahí. Bien. No me anda. ¿Cuáles son las causas posibles de la marginación retórica? Pueden ser, desde luego, los prejuicios identitarios también. Puede ser que yo no le atribuya a una persona la credibilidad que merece simplemente en función de ciertos prejuicios identitarios, que son los que me permiten, lo que hace que yo disminuya en términos de Fricker su credibilidad. También puede ser la misma injusticia testimonial persistente o incluso anticipada. No me voy a tener ahí para no. Lo que quiero decir yo es que esto también se puede deber a un uso incompetente de ciertos criterios epistémicos por parte del oyente. Y pongo ahí entre paréntesis el hablante también, pero voy a concentrarme en el oyente. Entonces, ahora sí, ¿qué quiere decir eso? Que haya un uso incompetente de ciertos criterios epistémicos por parte del oyente. A eso voy. Analicemos el caso para poder
dar cuenta de lo que quiero decir. Entonces, es claro que uno podría hacerse estas tres preguntas. Si hay injusticia testimonial sobre María, uno dice, sí, en efecto hay injusticia testimonial. Eva, en efecto, desacredita injustamente a María. Pero la pregunta, cuando nos preguntamos por qué Eva desacredita a María, nos damos cuenta que no se debe básicamente a un prejuicio identitario, o al menos quisiera que pensáramos un poco el ejemplo, porque alguien podría decir algo así como, no, si hay un prejuicio de identidad y es, por ejemplo, que los jóvenes saben menos que los, ¿no? que las personas de edad. Pero fíjense que el criterio que está utilizando, o al menos como lo construimos, es el de no has vivido en carne propia, ¿sí? No has tenido conocimiento directo, yo sí, por lo tanto tengo más autoridad epistémica que tú. Entonces, lo que quiero mostrar, o la idea que tengo en mente es que si no se debe a prejuicios identitarios, se debe quizás a que hay una ponderación diferencial de ciertos criterios de justificación, que son los que finalmente generan también marginación retórica. Y veámoslo entonces así, pues para poder explicar qué es todo esto. ¿Qué son los criterios de justificación? Rápidamente son los criterios que determinan de alguna manera la legitimidad de las creencias en relación con cierto tópico en un contexto determinado. Es decir, son principios directrices, digamos, que regulan de algún modo la credibilidad o el grado, digamos, de justificación que puede tener alguien frente a un tema en particular. No son algo así como reglas algorítmicas. Por ejemplo, yo puedo estar discutiendo con alguien sobre algún tema en particular y podemos estar usando ciertos criterios de credibilidad o ciertos criterios de justificación muy precisos. Podemos apelar más bien a la simpleza, ¿no? Podemos decidir cuál de las dos teorías, si estamos discutiendo, por ejemplo, sobre dos teorías científicas, pues apelamos más bien a la simpleza, pero también a la precisión, a la elegancia, a la evidencia empírica, sí, a la economía de los supuestos, la fecundidad predictiva. Todos estos son como ejemplos, digamos, de criterios de justificación, a la adecuación empírica, la consistencia, entre otros que puede haber. Los tópicos, el tópico es un asunto, problema, pregunta o cuestión sobre la que se toma una posición, se forjan o se defienden creencias, se fijan o se defienden. Hay dos contextos así, hay ahí el contexto de defendibilidad, el contexto de fijación o de formación de una creencia, no voy a tener en eso. Y en este contexto, pues y sobre el tópico se dan claramente razones. Y el contexto es la circunstancia dentro de la cual se enmarca el tópico de discusión. Lo importante del contexto es que determina los criterios de legitimidad que validan las posturas sobre el tópico. ¿Sí? Entonces, una cosa es tratar de defender yo una creencia en un congreso y otra cosa es tratar de defender una conversación informal o en una sustentación doctoral frente a unos jurados o en una revista especializada o en un artículo de periódico. Bueno, hay como diferentes criterios, digamos, de legitimidad, pero también hay una ponderación diferente en estos criterios de legitimidad de la que ya voy a hablar. El punto es que, y esto es algo que he defendido, digamos, en otras partes, hay diferentes criterios de justificación dependiendo del tópico y del contexto de la discusión, porque el tópico y el contexto, pues, genera una ponderación diferencial de los criterios de justificación. En ciertos contextos puede ser que yo priorice la elegancia por encima de la precisión o la simpleza por encima de, ¿cierto?, de la rigurosidad, en fin. Todo dependiendo, ¿no? En una conversación de cafetería, yo no le voy a pedir a Ángel, por ejemplo, que sea absolutamente preciso, ¿no? O que me haga una demostración lógica de su argumento, ¿cierto? O en una cena familiar, etcétera, pero quizás en una sustentación doctoral, pues ahí sí hay una prioridad de la rigurosidad por encima, por ejemplo, de la elegancia, podría ser, ¿cierto? Entonces, hay eso es lo que quiero decir ahí, una ponderación distinta de los criterios de justificación dependiendo del tópico del contexto y eso pues obviamente nos conduce a que hay ciertos grados de justificación que se determina contextualmente. Es decir, yo puedo tener un alto grado de justificación en un contexto como la defensa de la tesis doctoral, donde el tópico es si la injusticia epistémica se debe a prejuicios identitarios o no, ¿cierto? Siempre y cuando utilice, digamos, criterios de justificación que están a la par o estándares de justificación que están a la par o más bien a la altura, por decirlo de alguna manera, al contexto y al tópico, ¿sí? Si se corresponden con la ponderación que se hace de los criterios de justificación dentro de ese contexto y ese tópico, de modo tal que si yo no uso ese estándar de justificación, pues voy a tener un grado de justificación bajo. Bien, entonces veamos
atrás, digo, adelante, 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 adelante. Bueno, siguiente. Entonces, volviendo al caso, ¿no?, que teníamos de Eva y de María. ¿Cuál es el tópico? Ya habíamos dicho, son los efectos sociales de la dictadura de Franco. ¿Cuál es el contexto? Una cena familiar, donde hay libre opinión, es más o menos informal. ¿Cuál es el criterio de evaluación epistémica de las creencias que se tienen sobre ese tópico? Y ahí es donde pues, quiero traer a colación la ponderación diferencial de los criterios epistémicos. Para Eva, por ejemplo, la autoridad de primera persona resulta ser un criterio de justificación mucho más fiable que el conocimiento por referencia. Podemos poner aquí esto como criterios de justificación, ¿no? Que conocimiento directo y conocimiento por referencia en la distinción clásica de Russell. Mientras que para María, la autoridad de primera persona quizás resulta menos fiable y el conocimiento por referencia, y aquí me estoy refiriendo a la información documental que ella encuentra pues en los textos universitarios o en los textos de historia sobre la dictadura de Franco y demás, resulta de algún modo más fiable porque tiene menos sesgos, ¿no? La autoridad de primera persona puede llevar a algunos sesgos. Y aquí, bueno, fiabilidad es un criterio, ¿no? Haciendo un poco uso de la noción de fiabilidad de los externistas de la justificación, que tiene que ver con la probabilidad de ser verdadera, ¿no? Que tiene una creencia cuando se fija o se defiende con base en alguno de estos criterios de justificación. Entonces, para Eva, digamos, es más probable que sus creencias sean verdaderas porque el criterio de primera autoridad de la primera persona, pues genera por lo general más creencias verdaderas que lo hace el conocimiento por referencia, y lo mismo pues para María, pero pues en sentido inverso. Bien. Siguiente, Ángel, por favor. Yo no voy a usar más esto. Bien, entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el contexto, el tópico y el criterio de justificación. Es el A1, le pongo aquí, el de autoridad en primera persona, y vale aquí la pena entonces analizar qué es lo que pasa. La credibilidad normativa o la credibilidad merecida prioriza el criterio, en este caso, en este contexto y en este tópico, prioriza el criterio haber vivido en carne propia los estragos de la dictadura, o lo que es lo mismo, prioriza el criterio de autoridad en primera persona. De modo tal que la persona que haya vivido en carne propia ese acontecimiento tendrá mayor credibilidad merecida con respecto a X que quien no lo haya vivido, ¿cierto? Quien no tenga la autoridad de primera persona. En este sentido, Eva tendría mayor credibilidad merecida o normativa que María, y por ende también podríamos decir que Eva tiene unas creencias que están altamente justificadas. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué ocurre dentro de este mismo contexto, con este tópico y con este criterio de justificación? Resulta que la persona que no haya vivido, entonces, en carne, pues, ya estamos en el ámbito de la evaluación, la persona que no haya vivido en carne propia ese acontecimiento será percibida, aquí pasamos a normatividad atribuida, con menor credibilidad retórica o menor credibilidad atribuida. María en este caso, por ende, o en este caso, a María su credibilidad retórica coincidiría con el grado, perdón, coincidiría en grado con la credibilidad normativa o con la credibilidad merecida. Y si esto es así, uno tendría que pensar que quizás en este caso no hay marginación retórica, y si no hay marginación retórica, y como damos por supuesto que no hay prejuicio identitario, la conclusión del argumento es que no habría o no sería una instancia de un caso de injusticia testimonial. Si es que apelamos de nuevo a que el criterio de justificación bajo el cual se están midiendo la credibilidad de alguien con respecto a un tópico en un contexto C es el de la autoridad en primera persona. Pasemos a la siguiente, Ángel, por favor. ¿Ya? Sí. Pero ¿qué pasa si ahora analizamos el caso con base en el criterio de justificación de conocimiento por referencia, ¿no? En este caso, entonces, la credibilidad normativa o merecida priorizaría el criterio tener conocimiento documentado sobre las consecuencias instrumentales de la dictadura, que es lo que hemos puesto en términos de conocimiento por referencia. Allí la persona que estimula los resultados favorables de la dictadura tendrá, por ende, mayor credibilidad merecida o normativa que quien no tenga conocimiento de esos resultados favorables. Si esto es así, Eva tendría menor credibilidad normativa que María.
Y si Eva tiene, o en otros términos, María tiene mayor credibilidad normativa o merecida que Eva, y podríamos pensar entonces en que las creencias de Eva tienen aquí a diferencia de lo que pasaba con el otro criterio, Eva tiene aquí, las creencias de Eva tienen un grado bajo de justificación. Siguiente. Así, cuando Eva percibe a María con menor credibilidad retórica, lo que ocurre es que la credibilidad retórica o la credibilidad atribuida a María no coincide con la credibilidad que María merece, o con lo que llama Grove la credibilidad normativa. Desde este punto de vista, sí habría entonces marginación retórica, habría una disminución injusta de la credibilidad y por tanto había injusticia testimonial. Ese es, digamos, el punto que quería mencionar. Aquí me quedan como unos minuticos como para redondear algunas cuestiones. La primera pregunta que uno se puede hacer es, bueno, pero entonces finalmente, ¿bajo qué criterio de justificación vamos a leer la situación para determinar si sí hay o no hay injusticia epistémica? Y aquí, pues, a mí se me han ocurrido como varias cosas, ¿no? Como agentes externos, ¿no? Digamos como lectores de la circunstancia, tenemos que hacer una lectura del contexto y del tópico, ¿sí? En ese contexto, ¿cuáles son los estándares de justificación exigibles, por ejemplo? ¿No? Y los estándares de justificación exigibles, recuerden que están siempre determinados por la ponderación diferencial de esos criterios de justificación. Entonces, si en ese contexto no es común, hay que pensar cómo se determina esto, pero por lo menos no es común que haya una exigencia o que los estándares de justificación sean altos, ¿no? Una exigencia muy alta en términos de rigurosidad, eh, eh, ausencia de contradicción, por ejemplo, cierto, simpleza, elegancia o lo que sea, y donde, por ejemplo, el criterio sea el conocimiento por referencia y no el conocimiento directo. Digamos, en esa ponderación uno podría entonces determinar de acuerdo con esa ponderación, ¿sí? Y la circunstancia obviamente que ocurra con respecto al tópico, determinar si es un caso o no es un caso de injusticia testimonial, y donde estoy dando por supuesto que no hay prejuicio identitario en juego, ¿cierto? Eso es, digamos, es más o menos la idea que traigo como aquí para poner la consideración, y bueno, les agradezco por su atención. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Tenemos espacio para preguntas. Alejandro. Bueno, Carlos, muchas gracias. Yo, la verdad, estoy un poco en desacuerdo, me parece, aunque no soy conocedor de estos temas. Y es que yo veo que entre María y Eva puede haber algún desacuerdo sobre qué tipo de criterio de justificación se debería aplicar, y podrían discutir sobre eso o tal vez no. Pero en lo que se llama injusticia epistémica, creo que hay una asimetría o una especie de asimetría entre el oyente y el hablante, en la medida en que el oyente descalifica, al menos para su persona, el testimonio del hablante ya de entrada por su pertenencia identitaria. Y no hay lugar a discusión. Ahí la injusticia está como atrincherada y no hay nada que hacer. Mientras que Eva y María podrían eventualmente llegar a la conclusión de que, mira, pues en realidad tú tienes una perspectiva abstracta, documental, que puede servir para hacer cierta evaluación de la dictadura de Franco. Yo tengo una perspectiva más emocional de haber vivido ciertas, entonces veo más las partes negativas y listo, ahí como que se dan cuenta que están en posiciones distintas y que su desacuerdo pues tiene algún sentido, pero no veo injusticia. Probablemente si no llegan a ese punto en la discusión puedas decir algo así como que hay una injusticia, pero podría ser de parte y parte, en el sentido de que Eva descalifica a María, pero María descalifica a Eva, ¿sí? Pero en la injusticia epistémica, repito, hay como una simetría, como
como que el oyente de entrada, a esta persona yo no le creo por esto y por esto y por aquello. ¿Sí? Y eso es lo que me hace un poco de ruido en el análisis. Listo, gracias Alejandro. Bueno, sí hay injusticia epistémica en el sentido en que definimos injusticia epistémica y en este caso propiamente injusticia testimonial como una disminución de la credibilidad que realiza el oyente frente a las declaraciones del hablante, ¿no? El ejemplo creo que lo construí, que es, de nuevo, no es imaginario del todo, por eso puse la advertencia ahí, porque si me están viendo y de pronto me pueden denunciar, pero digamos que en ese caso la circunstancia termina con el silenciamiento de María, ¿sí? María decide no seguir la conversación. Y es claro que hay una disminución de la credibilidad por parte de Eva frente a las creencias de María, con base no en un prejuicio de identidad, sino con base en su ponderación de los criterios. Eso, ahí vale la pena aclarar que cuando hablo de ponderación, para Eva quizás el conocimiento por referencia también puede ser importante, pero no es tan importante como el conocimiento directo, ¿sí? Es porque además ella lo vivió en carne propia, ¿no? Es lo que dice. Y eso, ¿por qué parece que es injusto? Parece que es injusto porque de alguna manera María también tenía razones, aunque no basadas en el criterio que está en la jerarquía de criterios en el primer lugar de Eva, sí tenía buenas razones para sostener lo que sostenía, o por lo menos para presentar su creencia como un desacuerdo, no como una ausencia de conocimiento. Y esto es lo que trato de mostrar ahí en el ejemplo, es que hay un agravio de parte de Eva hacia María en tanto agente que puede contribuir a la discusión, ¿cierto? Básicamente en el ejemplo Eva le dice como no, tú no puedes opinar porque no viviste eso y sabes mucho por los libros, pero yo sí viví, ¿no? Yo no fui a la universidad, pero lo viví en carne propia. Entonces ahí creo que sí, claro, el ejemplo se puede extender y eh, puede ser que María en algún momento pueda reaccionar frente a ante la postura de la suegra. Por eso lo puse, de hecho, ahí hay muchas cosas que están involucradas en el ejemplo, ¿cierto? A veces uno no quiere pelear con la suegra y se calla, ¿sí? Porque si fuese una amiga, con los amigos uno sí se puede ir un poco más allá, ¿no? Y molestarse y después, bueno, ya estar más tranquilo, pero pues la suegra es más difícil. Entonces, ella de algún modo, y este es otro concepto que utiliza Dodson, ella decide como asfixiarse testimonialmente. Christy Dodson habla de la asfixia testimonial como otra forma de injusticia epistémica, ¿no? Como que María ve que ahí no hay condiciones para seguir con la discusión, ¿no? Pues ya mi suegra es muy terca frente a eso, entonces yo prefiero callarme, ¿no? Y hacer como si mis creencias tuvieran un grado de credibilidad muy bajo. Muchas gracias, Carlos. Yo tengo una inquietud que me parece que es similar un poco a la de Alejandro, que es que no termino de ver claro que sea un caso de injusticia en la medida en que la interpretación del caso sea que puede haber algún desacuerdo razonable respecto de qué criterio de justificación debería prevalecer. Y me parece que por cómo está construido el caso, no está excluido que haya un punto a favor del criterio de la autoridad de primera persona. Digo, el caso tiene otro elemento, que es esto de tú no puedes opinar. Bueno, eso evidentemente ya es salirse de la línea de la discusión razonable, ¿no? Pero digo, si el tópico es ponderar el sufrimiento generado en las víctimas de la dictadura versus los signos de progreso material, digamos, entonces, respecto de ese tema en particular, parece, digo, respecto de ponderar cuánto debería pesar en la balanza el sufrimiento de las víctimas, parece el tipo de cosa respecto de la cual la experiencia en primera persona es especialmente relevante. Digo, quizás Eva no es necesariamente una víctima de la dictadura directamente, porque eso no es parte del caso, pero digo, por cómo está construido el tópico de discusión, no veo obvio que la autoridad de primera persona no tenga ahí un claim. Digo que no sería si el caso fuera, no sé, yo sé cómo funciona la máquina de vapor porque estuve ahí cuando era de mi época cuando la inventaron, no sé, o algo así.
Sí, muchas gracias, Federico, por el comentario. Lo voy a pensar, lo que acabas de decir, porque sí, ciertamente hay que definir cómo es que se ponderan, ¿no? Creo que es por ahí un poco la exigencia de la pregunta, es como, finalmente, ¿cuáles son los criterios que determinan la ponderación de los criterios de justificación, ¿no? Cuáles son los elementos que conducen a cierta persona a privilegiar o poner por encima de la escala de criterios la autoridad de primera persona que el conocimiento documental, ¿cierto? O por referencia, ¿sí? Y claro, ahí pueden intervenir factores emocionales, pero también factores políticos, ¿sí? Que son importantes. Eso es algo que está por pensarse y está por hacerse, digamos. Aquí estoy dando por sentado que hay esa ponderación diferencial, ¿cierto? Las razones por las cuales Eva pone primero el conocimiento directo que el conocimiento por referencia, claro, tiene múltiples o es susceptible de ser analizada por múltiples factores, ¿no? Como estás diciendo. Así que bueno, muchas gracias por ese comentario. Carlos, muchas gracias por la ponencia. Vamos a salir un poco del caso que quieres evaluar de Eva y María y voy a Derek con su concepto que me pareció me impresionó pues que ya existiera alguien que hubiera hablado de marginación retórica. Grove es Trudy Grove, Grove. una filósofa canadiense. Sí. Mi Derek pregunta es es, ¿qué similaridad tiene la marginalidad retórica con la injusticia epistémica de Miranda Fricker y si la autora del concepto marginación retórica sufrió marginación retórica al no ser escuchada y tuvo más credibilidad Miranda Fricker? eso es algo que voy a poner a hacer a mis estudiantes del proyecto de investigación el que tengo y es empezar, eso yo me di cuenta de eso hace poco, realmente también. Y entonces quiero empezar a rastrear si Fricker en alguna ya de sus artículos cita a esta autora canadiense. Pues no lo he rastreado definitivamente, pero sí uno podría pensarlo. Puse un poco a manera de pues, suspicacia, ¿cierto? Pero sí es curioso. Pero es porque ya existía, bueno, ahora dentro de la epistemología del testimonio también hay un montón de conceptos, digamos que de los que echa mano Fricker, obviamente, pero dar crédito por lo menos, ¿cierto? Para construir su teoría de la injusticia epistémica. Lo de la marginación retórica me parece muy importante porque por lo menos nos puede dar cuenta de cómo la credibilidad puede estar determinada no solamente por prejuicios de identidad, ¿sí? La credibilidad atribuida y la merecida no solamente se da en términos de prejuicios de identidad, sino que tiene que tener en cuenta otros elementos importantes como el contexto, el tema, el marco de discusión, los perfiles de las personas que están discutiendo, que es también muy importante, ¿cierto? Porque una cosa es que usted esté en un contexto, por ejemplo, una conversación informal en una cafetería, pero pues su partner no sea un colega, ¿cierto? De la universidad, sino que sea, no sé, un estudiante o sea otra persona. Bueno, ¿sí? Entonces, todos esos elementos que son como contextuales hay que integrarlos, me parece que hay que integrarlos dentro del análisis. Y no estoy negando, por supuesto, que los prejuicios de identidad generen justicia epistémica, sino que estoy tratando de pensar como otros factores que intervienen allí, que también son importantes desde el punto de vista del análisis epistemológico. Brevemente, unas preguntas que llegaron a través de Facebook. Una es, bueno, María Camila Salinas, buenos días, profesor Garzón, muchas gracias por su exposición. Mi pregunta es la siguiente: ¿la credibilidad disminuida necesariamente debe surgir de una actitud moralmente reprochable a pesar de la ausencia de prejuicio? Y de Floremil C. Celi, dice, de acuerdo con Alejandro, difícil entender que haya casos de injusticia testimonial propiamente si se descarta que haya prejuicios identitarios de por medio. Bien, listo, gracias por los dos comentarios. Primero voy con el de María Camila. No lo he pensado, pero ahora, mientras formulaba la pregunta, creo que al menos en este caso no hay ningún acto moralmente reprochable por parte de Eva, por lo menos. Sí, es decir,
yo creo que, bueno, Eva está tratando de ser, está tratando de ser, o bueno, no veo, por lo menos en la construcción del caso, algo que haga que uno piense que Eva está haciendo algo moralmente equivocado, en el sentido de que alguna consideración moral sea la que la conduzca a llevar a atribuir inmerecidamente o hacer una atribución de credibilidad inmerecida sobre Eva. Pero bueno, lo voy a pensar, María Camila. Bueno, lo vamos a pensar. María Camila es también estudiante mía del proyecto de investigación. Y con respecto al comentario de Flore Milce, bueno, yo justamente lo que traté de mostrar, de pronto pues habrá que hacerlo con más cuidado, es que existen casos como estos en los que los prejuicios de identidad no están interviniendo, ¿no? De nuevo alguien podría decir, no, sí están interviniendo porque finalmente lo que está haciendo Eva sobre María es enmarcándola dentro de una identidad social determinada, ¿no? Que es como ser una joven impulsiva o bueno, lo que sea, ¿cierto? O algo así como los jóvenes no tienen un conocimiento eh, completo sobre, sobre ciertas realidades sociales a pesar de que estudian mucho en la universidad o algo así. Sí, podría ser. Yo trato de construir el ejemplo un poco al caracterizar los personajes mostrando que tienen mucho en común, ¿no? Son de izquierda, son feministas, ¿no? Y la única diferencia es de edad. Y aunque no tienen, la una tiene estudios universitarios y la otra no, pues uno ahí como que sopesa, ¿cierto? Como uno como lector de esa situación también dice como, bueno, sí, haber vivido los estragos de la dictadura, claro que tiene un peso epistémico fuerte en la justificación, pero no puede uno quedarse solo con eso, sino que también hay información documental que de pronto es una lectura de tercera persona sobre otros factores que intervinieron allí, etcétera, etcétera. Pero bueno, de pronto es que hay que afinar un poco más esa parte. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo a Carlos por su presentación. Vamos a tener entonces un receso. Regresamos a las 11:10 para la siguiente ponencia a cargo del profesor Carlos Cardona.